de la serie Alguien con usted. Yo espero en mi oración que le haya servido para crecer un poquito más. Vamos a ver el final de la vida de Elías. Y vamos a ver también el legado que dejó Elías. Y ojalá sea una motivación para que porque usted también puede dejar un legado. Muchas veces pensamos que los héroes, como se conocen los héroes de la fe, los hombres y las mujeres de fe de la Biblia, fueron personas excepcionales, muy especiales. Pero recuerde lo que dice Santiago 5:17. Dice que Elías era tan humano, tan humano, como cualquiera de nosotros, tan humano, igual como cualquiera de nosotros. Y dice que oró para que no lloviera, y no llovió por 3 años y medio. ¿Puede imaginarse eso? ¿Puede pensar en eso? Con las consecuencias que trae la falta de lluvia, ¿verdad? Y luego dice que más tarde volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo todo lo que produce la tierra cuando hay lluvia. Entonces, en otras palabras, era alguien como usted y como yo. Entonces vamos a ver la asombrosa forma en que terminó y la asombrosa forma o manera en que pasó la batuta, en que pasó el ministerio, en que pasó la estafeta, como lo queramos ver. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre, gracias por permitirnos llegar al final de esta serie basado en la vida de tu siervo Elías. Permite que la promesa de tu palabra, que no va a regresar vacía, se manifieste en nosotros, que hayamos aprendido, que hayamos crecido, que estemos listos y dispuestos a vivir por fe, a caminar por fe, a pensar por fe, a obedecerte por fe. En el nombre de Jesús, bendice este mensaje, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, ilumine los ojos de nuestro entendimiento y nos ayude a entender, a vivir y a practicar esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. El pasaje empieza mostrando, les animo, les invito a que si puede abrir su Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a estar en esos versículos que acabamos de leer. Vamos a ir ahora versículo por versículo. Y empieza ese pasaje mostrando que Elías hace una gira de despedida, como los músicos famosos que hacen sus giras de despedida, ¿verdad? O como algunos deportistas famosos que también hacen sus giras de despedida.
Primero vemos que lo llevó a un lugar pequeño llamado Gilgal. Versículo 1, Segunda de Reyes 2:1. Dice que el Señor, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo, cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo, en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Desde Gilgal. ¿Por qué aparece Gilgal? ¿Qué importancia tenía? ¿Qué representaba? ¿Qué recordaba? Bueno, Gilgal hasta hoy es un lugar famoso dentro de la historia de la nación de Israel. Un lugar conocido, famoso por las manifestaciones de Dios en la historia del pueblo de Israel. Gilgal significa que el reproche ha sido quitado. En ese lugar, Dios quitó el reproche. En Gilgal, Dios quitó ese reproche de los egipcios. Fíjese dónde empieza. Recordando raíces, experiencias. Después, versículos 2 y 3, dice que Elías le dijo al profeta Eliseo, quédate aquí. Quédate en Gilgal. Porque el Señor me ha dicho que yo vaya a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Nunca te dejaré. Eliseo, un hombre con determinación. Hermano, hermana, la determinación es bien importante para llegar a la meta. La determinación es bien importante para cumplir el propósito de Dios. La determinación es bien importante para tener la satisfacción de haber cumplido lo que Dios quiere que cumpla. Y dice que el versículo 3 dice que los profetas que estaban allí, ahora le dice, quédate aquí, en Betel, en Betel. ¿Cuándo fue la primera vez, o dónde está en la Biblia la primera vez que aparece Betel? ¿Qué pasó en Betel? ¿Por qué Betel? ¿Por qué Betel? Betel, allá en Génesis hay un relato donde Jacob tiene un sueño y una escalera que sube hasta el cielo. Entonces lo lleva a Betel. Y Betel se había vuelto, pero Betel en ese entonces, para ese entonces, Betel era un lugar perverso, inmoral. Pero era muy importante. ¿Por qué? En Betel vivían los profetas de Dios. En Betel vivían los profetas de Dios. Por eso dice el versículo 3 que el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo y le preguntó, ¿sabes que hoy el Señor se llevará a tu amo?
¿sabes que hoy el Señor se llevará a Elías? Claro que sí, respondió Eliseo, pero no digan nada, pero no digan nada. Entonces fíjese, de Gilgal a Betel. En Betel era un lugar donde vivían los profetas de Dios. Versículo 4 y 5. Miren, entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha dicho que me vaya a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, tan cierto como que el Señor vive y tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron el viaje juntos hasta Jericó. Jericó fue donde los israelitas, Dios les dijo, para que caiga la muralla de Jericó, van a darle una vuelta, un día, por 6 días una vuelta. El 7º día van a dar 7 vueltas. Y así lo hicieron. Y el 7º día, el pueblo empezó a marchar, tocar las trompetas, tocar el shofar, alabar a Dios, y los muros cayeron. Y tomaron la ciudad. Algo asombroso, ¿verdad? Fíjese, versículos 6 al 8. Dice, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha dicho que vaya al Jordán, al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que caminaron juntos. 50 hombres del grupo de los profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Elías dobló su manto y con él golpeó las aguas. El río se dividió en 2 y ambos cruzaron sobre tierra seca. Mire qué bendición. Eliseo está recibiendo enseñanza práctica. Eliseo está recibiendo de Elías una tutoría práctica. En ese viaje está aprendiendo qué significa ser profeta de Dios. De Gilgal a Betel. Dicen los estudiosos, como 7 millas caminaron, de Betel a Jericó. Dicen los estudiosos como 12 millas de Jericó al Jordán, el río Jordán. También importante, también famoso, también con mucho significado en la Biblia. O sea, caminaron alrededor de 25 millas, unos 10, 11 kilómetros más, al doble, perdón. Esa fue la gira, por llamarla así. Esa fue la gira. Elías lo llevó a 4 lugares. 4 lugares importantes para la nación de Israel. 4 lugares importantes, claves para Israel. Y Elías le dice a Eliseo, no olvides que Dios nos sacó de la esclavitud. Con ese recorrido, con esa mentoría, con esa enseñanza práctica, como si Elías le estuviera diciendo, Dios nos sacó de la esclavitud.
Dios nos trajo a la tierra de Canaán, así como Josué, ¿verdad?, que aprendió de Moisés. Era su asistente, era su ayudante, el hombre fiel. Ahora mire, Eliseo, desobediente o determinado. Eliseo, ¿está desobedeciendo las órdenes o es un hombre de fe resuelta, de determinación, de convicción? ¿Qué cree usted? Siempre dijo, no te voy a dejar. Le dicen, quédate en Gilgal. Aquí, lugar importante. Aquí Dios ha hecho muchos milagros. Pero dice, no te voy a dejar. Yo creo que Elías estaba probando a Eliseo. Yo creo que estaba probando su determinación, su aguante. La fe, la convicción. Y creo que Eliseo tenía el don de la determinación. Necesitamos tener ese don de la determinación. Si empieza un curso bíblico, hay que terminarlo. Si se comprometió en un ministerio, sea fiel, etcétera. Fíjese que Eliseo iba a recibir la batuta o la estafeta, o iba a continuar con ese liderazgo del profeta Elías para la siguiente generación. Vea qué lecciones. Versículo 9 dice, versículo 9, cuando llegaron al otro lado del Jordán, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes que yo sea llevado. Ya Eliseo ya no le dice quédate, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres que te... ¿Qué quiero? ¿Qué puedo hacer por ti? Le dice. Eliseo contestó, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Gloria al Señor. Determinación otra vez, ¿verdad? Fe otra vez, ¿verdad? Una gran visión otra vez. La gran visión. Mire cuánta enseñanza nos da el Señor, nos da su palabra esta mañana. Fíjese, que te pido que me permitas heredar una doble porción de tu Espíritu Santo. De tu Espíritu. Doble porción. Que llegue a convertirme en tu sucesor. ¿Sabe que Elías hizo 8 milagros? Elías hizo 8 milagros. ¿Sabe que Eliseo hizo 16 milagros? Doble porción de tu espíritu. Elías hace 8, Eliseo hace 16 milagros. Mire, qué importante es cuando la persona se compromete de a de veras, vence obstáculos. El que le estaba diciendo, quédate
Era alguien que tenía la autoridad. ¿Sabe que Elías sirvió a Dios por 10 años? Elías fue profeta por 10 años. Eliseo sirvió por 20 años. El doble de lo que pidió, el doble de lo que le da el Señor. Pidió el doble se le dio. Hermano, hermana, ande cerca de Dios. Ande cerca de Dios. Ande cerca de Dios. Ande con gente que está con Dios. Ande con personas, con hermanos, hermanas que están cerca de Dios, que están con Dios. Y Dios entonces, Salmo 37:4, anótelo, apréndalo de memoria. Salmo 37:4, si usted anda cerca de Dios, si usted anda cerca de gente con Dios, que vive con Dios, que está con Dios, mire, entonces los deseos de su corazón, los deseos de su corazón, Dios se los va a conceder, como se los concedió al profeta Eliseo. Gloria al Señor. Versículo 11 y 12. Estamos en 2 de Reyes 2, versículo 11 y 12. Mientras iban caminando y conversando, fíjese, van caminando, van platicando, no dice de qué platicaban. De pronto, de repente, de la nada, apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecía de su vista, rasgó su ropa en una señal de angustia, dice la Biblia. Qué experiencia, ¿verdad? Qué historia. 13 y 14. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. 14. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor Dios de Israel? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo pudo cruzar. ¿Qué está haciendo Eliseo? Quiere comprobar, ¿verdad? Pone en práctica aquello que vio a su maestro. Ya tenía la fe, ya tenía la convicción, ahora pone en práctica, lo comprueba. Pero hay otra lección muy importante. El gran profeta Elías se había ido, pero Dios se había quedado. Dios estaba ahora. Cristo está en espíritu y en verdad con usted, está con nosotros. Y miren, dice que el Señor se lo llevó. Hay varias historias como estas en la Biblia. Fue por la fe que Enoc, Génesis, ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó.
Y antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Es lo que dice Hebreos 11:5. Enoc. Hermanos, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Qué podemos aprender hoy? ¿Qué cosas prácticas podemos hoy aprender? La versión 60 dice que fue traspuesto, porque lo traspuso Dios. Otra versión dice arrebatado, porque lo arrebató Dios. Otras versiones usan la palabra rapto. El rapto. Ese pasaje de Génesis 5:24, distintas, 3 palabras diferentes. O sea, no pasó la muerte. Ni Elías ni Enoc experimentaron la muerte. No pasaron por la tumba. Fueron arrebatados, dice otra versión, para ir al cielo. Mire el 11 otra vez. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó. Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Llevado al cielo por un torbellino. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Mire, vamos a recordar qué pasó con Jesús. Hechos 1, del 1 al 10. Mira lo que dice. Hechos 1, del 1, 10 y 11, perdón. Hechos 1, 10 y 11. Dice, mientras se esforzaban por verlo ascender, los discípulos al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué estáis aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo. ¿Es esa su fe? Un día volverá del cielo de la misma manera como ustedes lo han visto irse. Vea qué lindo. Llevado al cielo. Ahora mire, sigamos aprendiendo. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Mire este pasaje que habla de la esperanza que tiene el cristiano. Dice, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Cree eso? Dígale, lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Eso quiere decir amén. Lo creo, Señor. Mire qué promesa tan hermosa, tan preciosa. Si todavía estaremos vivos, ¿verdad? Si estamos vivos, cuando el Señor venga, esa va a ser su experiencia. Arrebatado, dice, al cielo. Y el término es muy importante. Y en Elías se nos enseña lo que significa que fue arrebatado.
Así que si usted diría, ay, me gustaría tener esta experiencia, a lo mejor. Y si no, pues el Señor nos va a resucitar. Y también vamos a ir con el Señor. Amén. Ahora, segunda lección. Segunda lección. Hay un principio muy importante. Antes de ver el principio, vayamos otra vez al registro bíblico. Pasaje que hemos estado estudiando los últimos 12 domingos. Primer libro de Reyes, 19 al 21. Primer libro de Reyes, 19 al 21. Miren, dice que Elías fue y entró y encontró a Eliseo. Entonces Elías fue y se encontró con Eliseo, arando un campo. Estaba trabajando. Era agricultor, arando. 12 pares de bueyes o 12 yuntas de bueyes en el campo. O sea, era un hacendado, era un agricultor mayor, 12. ¿Se imagina? Y Eliseo araba con el último par. Eliseo se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban. Salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deja que primero me despida de mis padres con un beso y luego voy a ir con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Te puse el manto. Está bien, ve, despídete, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne. Repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue Elías con su ayudante. ¿Qué está haciendo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo? Está dejando su pasado. Está poniéndole fin a su pasado. Está acabando con su pasado. Miren, yo he visto muchos hermanos, hermanas, que no pueden pasar al futuro. He visto muchos cristianos que no pueden avanzar en la vida espiritual porque no pueden dejar su futuro. Se aferran a su pasado. Vea usted, Eliseo dejó todo lo que tuviera que ver con su pasado. Versículo 20. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías solo le dice, acuérdate lo que significa lo que hice contigo. Más tarde registra la Biblia que le dijo a sus amigos, que le dijo a la gente que lo conocía, dijo, ya no soy agricultor.
ya no voy a sembrar, ya no soy, ahora soy llamado a ser profeta. Si usted sigue leyendo, ahora soy llamado a ser profeta. Cosa no fácil, ¿verdad? Porque el que es llamado a ser profeta, va a llegar el día en que va a desear seguir como agricultor. El que es llamado a ser profeta va a llegar el día en que va a desear seguir mejor como agricultor. Pero este hombre tenía la convicción, la determinación, la fe. Mata a los bueyes, quema el arado, con ese arado hace un asador, ¿verdad? Hermanos, qué gran lección, qué gran lección. Eliseo quemó el pasado. Ya quemó su pasado usted. Eliseo no dejó puertas abiertas. Eliseo quemó su arado. Eliseo cocinó con la madera del arado. O sea, Eliseo cerró el capítulo y se fue. No se trata de pedir más. No se trata de pedir más. Se trata de cerrar bien el pasado. Hay gente hoy que dice, Señor, dame más de tu espíritu. Una doble porción de tu espíritu. Dame más bendición. Ayúdame más. Pero no ha cerrado el pasado. Mientras no cierre el pasado, mire, si quiere pasar al futuro que Dios tiene para usted, debe desprenderse del pasado. Eso es un principio muy importante. Principio bíblico. Ahorita le voy a dar un par de textos más. Es un principio muy, muy importante. Eso fue lo que el Señor me pidió y un día tuve que cerrar el pasado. Y varias veces el Señor me llevó a cerrar un pasado. Cuando los conquistadores llegaron a Veracruz, dice la historia que el jefe, capitán, mandó que quemaran los barcos en los que habían llegado para que nadie quisiera regresar. O conquistaban y conquistaron. Es un principio muy importante. Y es un principio que el Señor usó cuando Él estaba enseñando a sus discípulos. Mire, por ejemplo, en el libro de Lucas. Ya vamos a terminar. Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Dice, el Señor les dijo, el que pone su mano en el arado, está usando una genealogía, ¿verdad? Y luego mira atrás, mira el pasado, extrañando el pasado, deseando el pasado, mira
atrás no es apto para el reino de Dios. Qué duro, ¿verdad? Pero confía en el Señor, créale al Señor. Siempre con el Señor es mucho mejor. Lucas 14:27. Lucas 14:27. Mire, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. ¿Qué pasado hay que cerrar? ¿Qué pasado hay que dejar? Versículo 33 del mismo capítulo 14 de Lucas. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo de atrás. Que Dios nos ayude. Mire, Dios quiere que usted vaya de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Pero pasar de un nivel espiritual a otro nivel espiritual, hay puertas que hay que cerrar. Hay pasados que hay que cerrar, como lo hizo Eliseo. Finalmente, lección número 3. Finalmente, mire, Elías fue al cielo. Ya lo vimos. Pero no fue su fin. No fue su fin. Volvió a la tierra en 2 ocasiones después de haber sido arrebatado al cielo. Dice Malaquías capítulo 4 y versículo 5. Dice, miren, les envío al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora mire Mateo 17. Mateo 17. Y con esto estaremos concluyendo. Mateo 17, hermanos, del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brilló como el sol y la ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. ¿Qué conversaron? ¿Qué pláticas sostuvieron? Bueno, por la hora y por el calor ya no le digo, ya no le voy a decir hoy qué plática fue. Pero esté al pendiente. ¿De qué hablaron? Hermanos, 3 lecciones. En mi oración, en mi deseo, que su espíritu, que su alma, que su corazón hayan tomado estas enseñanzas de esta serie no como información, no para tener más información, sino para llegar a una transformación, a la transformación que Dios, que el Espíritu Santo quiere que usted experimente en su vida.
no para tener más conocimiento bíblico de la palabra, sino para tener experiencias. Muchos de ustedes tienen información, tienen mucho conocimiento bíblico, pero a muchos de ustedes les falta tener transformación, tener experiencia. Mira esa experiencia de Eliseo. Mira esa experiencia de pedirle una doble porción del Espíritu, y una doble porción le dio Dios por su gracia. Piensen cuántas experiencias usted se está perdiendo. No en tener doctrina o enseñanza, sino tener experiencias poderosas que le sirvan en su vida a estar cerca del Señor, a vivir con el Señor. Y recordemos, sin santidad nadie verá al Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espero que esa serie les haya servido. Amén.